Comunidad Viva, El Retorno. Los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Buenos días para todos. Bienvenidos a Nuestro Tiempo con Dios. Vamos a continuar hoy con este devocional de Esdras, capítulo 7 del 1 al 10. Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Vamos a leer los primeros 5 versículos y continuaremos así sucesivamente. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salún, hijo de Sadok, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Si notamos acá en estos versículos, pues en el capítulo 7 aparece el nombre de Esdras, ya que en los capítulos anteriores que hemos estudiado, que hemos visto, del 1 al 6, no figura Esdras. Pues él no había considerado oportuno regresar a Jerusalén con la primera delegación. No había en realidad un lugar de servicio apropiado para él, y aparentemente él estaba sirviendo en aquellos que habían quedado en Babilonia. Entonces otro grupo de unos 2,000 personas proyectaron regresar junto con Esdras a Jerusalén, y pues el templo había sido ya restaurado y entonces ya había un lugar para que Esdras pudiera ser útil y ministrar allí. Miremos el versículo 6. Esdras subió a Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Era un escriba muy instruido en la ley de Moisés. Para nosotros un escriba suena como un secretario santo o algo así, alguien que simplemente escribe, pero esa no es la idea de la descripción de Esdras. Para la cultura judía de ese tiempo, un escriba muy instruido era un experto en la ley de Moisés, alguien que era un abogado altamente entrenado en la palabra de Dios. Esto nos ayuda a entender que nosotros debemos estudiar la palabra y poder divulgar a otros lo que Dios quiere de ellos. Los escribas eran importantes, de una gran influencia, y se podría decir que tenían algunos deberes. Citemos 3. Primero, conservar la palabra de Dios. Segundo, enseñar la palabra de Dios. Tercero, administrar la palabra de Dios en el sentido de que se debía interpretarla y aplicarla. Eso básicamente era lo que Esdras vino a hacer. Ahora leamos el 7 al 10. Dice: y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Qué bendición, hermanos, esta palabra tan edificante, tan maravillosa. Quiero enfocarme en el versículo 10. Aquí vemos una triple intención, por decirlo así, en Esdras. Él vino a inquirir, a cumplir y a enseñar la palabra de Dios.
Pero ¿qué había hecho? Había preparado ¿qué? Su corazón. Un instrumento debe ser afinado antes de que el músico decida interpretarlo. O por ejemplo, los vinos amargos necesitan ser endulzados para poderlos beber. O sea, podemos decir que esta triple intención es esencial en cualquiera que quiera hacer un impacto en otros con la palabra de Dios. Por eso debemos hacer lo que Esdras hizo. ¿Preparó qué? Su corazón. Primero, veamos qué es lo que hizo Esdras. Inquirir la ley de Jehová. Esto significa que el impacto total de Dios es que debe estar en nuestra vida la palabra de Dios para que otros se motiven a inquirirla en sus corazones y a convivir con Dios en su palabra. Maravilloso esto, ¿verdad? Segundo, cumplirla. Esto significa que Dios impacta a que no solo son oyentes de la palabra, sino que también son hacedores de la palabra. Tienen que vivirla, no solo conocerla. Cumplirla es entender que cada uno de nosotros tenemos un llamado y esto tiene que significar algo muy grande en una vida de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de un joven de Dios, que tienen que tener esa palabra en sus corazones para avivar a otros. Y lo otro que hizo Esdras era enseñar. Esto significa que en mi corazón está el impactar a aquellos que necesitan conocer a Dios. Lo que hemos aprendido lo enseñamos para que sea bendecido por el Señor. Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. La pregunta es en esta mañana para ustedes, ¿cómo está tu corazón? Si Dios mira tu corazón, de hecho Él lo mira, ¿está el deseo de estudiar su palabra? ¿Qué te quiere decir Dios cuando lees su palabra? ¿Te animas a compartirla? Pues Esdras lo propuso en su corazón a honrar a Dios en todo el tiempo de su vida terrenal. ¿No le parece maravilloso esto, hermanos? No solamente participó, no solamente quiso hacer de reconstruir el templo, el altar, no solamente hizo, se preparó con la palabra de Dios y la divulgó y la enseñó a los israelitas. Él quiso dar de todo de sí, porque él entendió cuál era ese llamado que él tenía. Mis hermanos, mis amigos que me escuchan, los motivo, les invito a que si Dios es el primero en sus vidas, es el que significa algo para ustedes, es lo que deben, como decía la palabra, inquirir la ley de Jehová, aprender sus estatutos, aprender sus preceptos, divulgarlos, cumplirlos, aplicarlos y enseñarlos a otros, para que así sucesivamente corra su palabra, corra el evangelio. Tenemos esta oportunidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, donde nos ha llamado a servir en su obra. ¿No le parece a usted, mi amado hermano y amigo, un privilegio poder hacer esto? Que usted sea el cambio en otras personas de la obra de Dios. ¿No le parece impresionante y maravilloso? La verdad es que a mí me motiva y me emociona. Por eso, en esta mañana los invito a que oremos y le demos gracias al Señor por esto. Padre, gracias, Señor. Qué maravilloso es saber que tú tienes hombres, mujeres, jóvenes en tu obra, Señor. Que a cada uno ha puesto una tarea en sus corazones, en sus vidas. A que cada uno edifiquemos, Señor, el templo de otros donde tú quieres habitar. Porque, Señor, hoy tú habitas en nosotros, Padre. Pero ¿qué de los que no estás ahí, Señor? Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que aprendamos
a que tengamos tu palabra en nuestro corazón, a que la enseñemos, Señor, a que la apliquemos en nuestras vidas, a que seamos esa punta de lanza de tu palabra en los corazones de los que aún no te conocen. Gracias te damos en esta mañana, mi Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.